deja de comprar huevas. Si ya tienes un tiempo en el parapente, estoy seguro Que en algún momento has comprado demasiados equipos de parapente. más de los que necesitabas. Pero no te preocupes, no estás solo, no eres el único. De hecho, es un fenómeno, es un sesgo cognitivo bastante común en el mundo del parapente. Y le pasa, de hecho, a todas las personas. Tanto así que tiene un nombre. Se llama el efecto Diderot, Diderot fue un filósofo francés que en 1769 escribió un ensayo sobre esto, contando una anécdota en la que a él le regalan una fina bata para su casa. Él se la pone, y se percata que su casa no estaba a la altura de su bata. entonces empieza a comprar algunos accesorios, como cortinas nuevas, luego una alfombra. Luego ve que esta cortina y la alfombra no va bien con la pintura, así que pinta su casa, renueva su dormitorio, renueva su sala, su cocina y al final se gasta una fortuna. Todo producto de un pequeño impulso que fue la bata nueva de casa. Esto exactamente nos puede pasar en el parapente. Tal vez, por ejemplo, nos compramos un parapente en el que si bien estamos en el rango de peso, sentimos que estamos un poquito pesados o un poquito livianos y pensamos en ¿y qué pasa si me compro otro parapente en el que voy a estar un poco más ligero? O una silla que nos queda tal vez un poco incómoda y queremos otra silla en la que podamos volar más echados. Esto crea como un círculo vicioso de consumismo. Lo malo que en el parapente, como sabrán, los equipos son sumamente caros. Por esto en este video te voy a dar algunos ejemplos de compras que tienes que evitar a toda costa. Y así evitar este famoso sesgo de Diderot. Diferentes tipos de vela. Cuando yo empecé a volar parapente hace más de 20 años, solamente tenías un parapente, no había más. Si querías hacer acro, hacías acro con ese parapente. Si querías irte de cross country, lo hacías con ese parapente. Ahora, producto de la evolución del parapente, del deporte en sí, hay una amplia gama de especialidades. Pero ojo, con un parapente estándar, más o menos se pueden hacer todo tipo de actividades. Lo que pasa es que el marketing ha hecho que se especialicen estos parapentes. Los errores más comunes es comprarte, por ejemplo, una vela solo para freestyle o para acro, cuando tú no eres un piloto de acro. Si quieres hacer algunas pequeñas maniobras, aprender lo básico o ir a un curso SIV, no necesitas una vela freestyle. Con una vela estándar, una clase A o una B, perfecto, con eso puedes. O por ejemplo, comprarte una vela Hike and Fly. Si no piensas escalar montañas realmente altas, si solamente piensas en viajar o escalar alguna pequeña montaña, tu vela estándar es más que suficiente. No necesitas comprar otro parapente para eso. Existe una nueva tendencia o un nuevo tipo de competencias que se llama accuracy o precisión, que se trata de aterrizar en un punto específico. Si quieres competir en una prueba de accuracy, puedes hacerlo completamente con tu vela estándar. Si es una vela básica A o B, mejor, es más fácil. Aún así, hay marcas que sacan velas exclusivas para accuracy. Yo no recomiendo comprar esas velas porque solo sirven para accuracy. Son parapentes que prácticamente no vuelan. ¿Para qué comprar un parapente que no vuela con la finalidad de solamente ir a un tipo específico de competencia que además no es muy común? Y que además son velas caras, no son velas baratas, cuestan como cualquier otro parapente que puede bordear entre $2,000 a $3,000 dependiendo a quién lo compres. Ese tipo de parapentes no recomiendo comprarlos. No creo que sea necesario para ningún parapentista ser un campeón mundial de accuracy. Y si lo quieres ser, hazlo con tu vela estándar, que además es más honesto porque es más difícil hacerlo con una vela estándar que con una vela específica para eso. Cascos homologados de parapente. Los cascos homologados de parapente, para mí, son innecesarios porque son sumamente caros y no ofrecen mayor protección que, por ejemplo, un casco de snowboard. O de bicicleta o de skate. Inclusive, si alguno de ustedes ha tenido un casco homologado de parapente, en la etiqueta muy claro dice que este casco no le va a servir ni para skate, ni para bicicleta, ni para otro tipo de deporte. Muchas veces un casco de otro deporte protege más que el de parapente.
¿Por qué son tan caros? Porque la certificación tan específica de parapente es muy costosa y eso hace que el casco en sí, el producto, sea muy caro. Salvo que sea un casco que les dé una protección adicional que uno normal, por ejemplo los cascos con mandíbula, con chin guard. Esos cascos son buenos, pero si es un casco normal, abierto, no lo recomiendo. No recomiendo gastar esos 150 o 200 dólares cuando un casco de snowboard cuesta en AliExpress o en Amazon $30. Bariómetros y GPS. Si tu plan no es ir a competir o hacer vuelos de cross country de grandes distancias y además eres un piloto novato, puedes prescindir de comprar un GPS o un bariómetro que son bastante caros, porque tu celular, así sea de gama baja, tiene la posibilidad de con una aplicación sustituir esos artefactos. Son gratis. Las aplicaciones de bariómetro, de GPS son completamente gratuitas. Emiten un ruido similar al bariómetro. No son tan precisas, es cierto, pero si eres novato no necesitas tanta precisión. Lo que necesitas es acostumbrarte a volar con ese ruido y a interpretarlos. Cuando ya tengas más experiencia o planees ir a competencias, sí podría ser una inversión viable comprarte un bariómetro con GPS. Que dicho sea de paso, no son baratos. O el precio de uno de estos puede variar entre 500 y 1000 dólares. Sillas, arneses. Hay un arnés que yo odio cuando veo que un alumno o un piloto novato compra, que son los arneses con carenado, con cocoon, por varias razones. La primera es que son arneses avanzados que no dan seguridad al alumno, al piloto novato con poca experiencia. Estos arneses son difíciles de salir de ellos y en caso de una emergencia, de un mal aterrizaje, el piloto le va a ser muy difícil poder correr con este arnés. Además, generan como una especie de efecto palanca. Ante un colapso, puede hacer que el piloto se entuiste en sus bandas más fácilmente que si está con un arnés convencional. Tercero es que son arneses sumamente caros. Mientras un arnés estándar puede costar nuevo entre 700 y 800 dólares, un arnés con carenado puede llegar a costar hasta 2000 dólares. Sí, estos arneses se utilizan por pilotos muy avanzados para competencias porque les da una tasa marginal adicional de planeo y velocidad, pero es muy pequeña como para que realmente en el vuelo día a día no sea útil. La posición ciertamente es más cómoda. Es más cómodo volar echadito, cubierto por el carenado. Pero esto es fácilmente y de manera muy barata sustituible con un estribo. Es como una banda que le adaptamos a nuestro arnés. Prácticamente todos los arneses tienen los ganchos para adaptarle. Esta banda puede costarte 10 o 20 dólares o la puedes hacer tú mismo. Y puedes volar en esta posición reclinada, medio echado, que es bastante cómoda. No es necesario comprarte un arnés con carenado para tener esa posición. Muchos de los novatos compran estos arneses carenados porque ven a sus instructores o ven a los pilotos con más experiencias y de alguna forma, al ser modelos a seguir, quieren imitarlos. Pero es deber del instructor decirles que esos arneses no son recomendables para pilotos con poca experiencia. Sí he visto que por el contrario, algunos instructores inclusive motivan a sus alumnos a comprar estos arneses y ves como un alumno volando un clase A vuela con una silla carenada, lo cual es una contradicción, algo que no tiene sentido de ser. Así que te recomiendo no comprar arneses con carenados, porque además son más pesados y más difíciles de transportar. Y cuando quieras venderlos, prácticamente su valor de reventa es nulo porque como es un equipo de alta tecnología, pasa el modelo y después nadie lo quiere. Ropa de parapente, casacas, pantalones, poleras, gorras. Si quieres ropa técnica adecuada al deporte de aventura, al deporte outdoors, al parapente, vete a cualquier tienda especializada, Columbia, Quechua, North Face o cualquiera, y cómprate ropa. De hecho, es recomendable. En un video posterior voy a hablar de la ropa recomendada para volar. Pero no compres ropa de parapente, de las marcas de parapente, porque son excesivamente caras. Es mejor que te compres la casaca más cara de North Face que te compres una casaca de parapente. La casaca de parapente lo único que tiene es la marca o el loguito de tu marca favorita de parapente.
a un precio exorbitante y que no te da prestaciones técnicas que te las va a dar una marca especializada de ropa deportiva para autos. Paracaídas de reserva. En la actualidad hay un tipo de paracaídas muy simple y muy efectivo, que es el paracaídas cuadrado. Este paracaídas es económico, no cuesta más que un redondo y tiene la ventaja que no pendulea tanto a la hora de ser desplegado. Vas a caer sin pendulear. El problema del paracaídas redondo era que había esa tendencia que el piloto empezara a pendulear y podías caer fuerte. El paracaídas cuadrado soluciona ese problema. Pero también hay otros sistemas llamados rogalos o dirigibles o semidirigibles. Yo no los recomiendo porque uno, son más costosos, dos, el mantenimiento es más engorroso, el doblado es más caro porque la persona que lo dobla está un poco más capacitada y además, ya por experiencia empírica, demora más en abrir y si vuelas en zonas en las que no tienes mucha altura, muy probablemente tengas un mal aterrizaje y en ningún momento vas a tener la oportunidad de dirigir tu paracaídas de reserva. O sea, estás comprando más caro algo para dirigirlo que nunca vas a dirigir y que además te puede traer problemas en la seguridad. Así que no lo recomiendo. Salvo que, como siempre digo, seas un piloto con mucha experiencia y vueles en zonas de mucha altura que sí te dé la oportunidad de dirigir tu paracaídas. Por último, tal vez el error más común que veo o que he visto en la historia del parapente, que es comprar velas cada vez más avanzadas. En el parapente hay clases. Clase ENA o simplemente A, B, C, D, CCC. La idea de estas clases es que si un piloto quiere llegar a ser un piloto competitivo, ir a una competencia o llegar a ser un piloto que bata récords de distancia, que su meta es hacer vuelos cada vez más largos, es como una carrera armamentística. Tiene que ir avanzando en clasificación. Estas velas más avanzadas planean más, vuelan más rápido, pero a su vez sacrifican mucha seguridad. Esto quiere decir que pueden colapsarse más fácilmente, que no abren solas ante un colapso, que pueden entrar en pérdida fácilmente, que se entuistan fácilmente y que el piloto tenga que en muchas oportunidades tirar el paracaídas de reserva porque el parapente no tiene solución. Si tu meta no es ninguna de esas, no es ni competir ni hacer récords de distancias, entonces no es necesario que subas de categoría. Puedes perfectamente volar tu clase A o en todo caso tu clase B baja toda tu vida sin subir de categoría. Pero como somos humanos competitivos y además si nos ponen una escala alfabética, pensamos que ese es nuestro camino. Que primero compramos una A o algunos alumnos se compran una B de frente para avanzar más rápido, luego su siguiente vela una C, luego una D y así sucesivamente. Este es un grave error porque te vas a exponer a riesgos innecesarios. Si tú no vuelas seguido, no haces, 20 horas al mes de vuelo, no vuelas 2 o 3 veces por semana, no tienes por lo menos 200 horas de vuelo, no deberías volar una clase avanzada. Deberías quedarte con tu clase A y volar seguro y volar feliz. A esto también se suma que muchas veces las escuelas o incluso los instructores incentivan a sus alumnos a comprar estas velas para poder venderles equipos más rápido. Si un parapente normal dura 3-4 años, hay un incentivo económico del instructor de venderle a su alumno a los 6 meses una clase más avanzada, con el pretexto de que con esa vela va a poder progresar más rápido en el deporte, y eso es completamente falso. Ese alumno tranquilamente puede volar con su vela A los 3 o 4 años de su vida útil y después revenderlo y comprarse una vela nueva. Y también esto genera un círculo vicioso porque este alumno que pasó de A a B, a los 6 meses o un año va a querer pasar de B a C y después de C a D, teniendo pocas horas de vuelo, y además su fin nunca fue el de competir, solamente era la de volar y tener el parapente como un deporte recreativo que lo apasiona.
Otra gran desventaja de las clases avanzadas, además de la seguridad, que es la principal desventaja, que son velas peligrosas, las velas, digamos, de C para arriba, yo sí las puedo calificar como peligrosas. Tal vez sea un poco polémico, pero el nivel de riesgo es muy alto. No aconsejo comprar un parapente C, D o CCC si no eres un piloto sumamente experimentado. Muy aparte de la seguridad, hay un aspecto económico. Las velas A o B, digamos, son caras, pero están dentro de un precio normal, que puede ser entre $3,000, $3,500, $4,000. En cambio, una vela C, D o CCC son sumamente caras. Podemos estar hablando de $4,000, $5,000, $6,000. Y esto hay que sumarle que son velas que son caras y que duran poco. Los materiales de unas velas avanzadas tienden a ser más delgados, las líneas son más delgadas, los parámetros de seguridad de destrimado y de porosidad son más estrictos. Es decir, un parapente avanzado, a la menor cambio en su trimado, en su longitud de líneas, puede ser peligroso, muy peligroso, igual con la porosidad. Así que su vida útil es muy limitada. Si un parapente clase A te puede durar 5 años, un parapente clase D te puede durar 1 año o menos. Y las revisiones son más seguidas. Y por último, a esto súmale que un parapente clase A lo puedes volar hasta la mitad de su vida útil y revenderlo tranquilamente, fácilmente, obteniendo lo justo, que tal vez sea la mitad de su precio. Es decir, si te costó un parapente clase A $3,000, lo vendes a la mitad de su vida útil en $1,200 o $1,500. En cambio, si te compras una vela avanzada desde una clase C en adelante y te costó $5,000, al año vas a tener que rematarlo en tal vez $1,000 o menos, porque salió el modelo nuevo. Y como son velas de alta performance, nadie quiere comprar un modelo anterior. De forma que la pérdida de tu dinero es abrumadora. Se pierde dinero ni bien compras el parapente. Bueno, y ahora te toca a ti. Coméntame en la cajita de comentarios si crees que alguna de estas apreciaciones es un poco exagerada. Reconozco que a veces puedo ser un poco extremista en este tema, pero como instructor intento velar porque mis alumnos compren lo mejor y gasten lo menos posible. Si tienes otra opinión, bienvenida está. Y por último, quiero darte un consejo final. Cuando tengas dudas si compras o no un equipo nuevo de parapente, recuerda que ya te gastaste solamente en tu parapente, en tu arnés y en tu paracaídas de reserva básico un aproximado de $4,500. Ten en cuenta que ese es el salario promedio anual de una persona que vive en Latinoamérica. Es decir, ya te has gastado lo que gasta una persona en todo un año en tu equipo básico. Teniendo eso en mente, piénsalo 2 veces si vas a empezar a comprarte equipo adicional y si realmente lo necesitas. Muchas gracias por ver hasta acá. No olvides ponerle me gusta a este video y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente video.